vamos a hacer un supuesto de lo que sería la parte de procedimiento administrativo, de la parte de la revisión de los actos. ¿Alguien se acuerda los artículos que teníamos en la parte de la revisión de los actos? Por lo menos lo más importante. ¿Se acuerdan de alguno? ¿No? Hay varios artículos importantes. Están... ¿Sí? Perfecto. 106 y 107 son los críticos, ¿vale? Pero el 109 es muy importante también, ¿vale? Así, perfecto. Vale. Entonces sí, vamos con fuelle, vamos bien. Listo. Pues entonces tenemos un pequeño supuestillo. Tenemos a Pepe Benavente, una persona totalmente anónima, que está cansada de su gira musical y decide presentarse a un proceso selectivo del gobierno de Canarias a uno como arquitecto, ¿vale? Se considera un hombre con suerte y, como no, aprueba todos los exámenes nombrándolo arquitecto del gobierno de Canarias en el Boletín Oficial de Canarias del día 1 de enero de 2025. Pepe lleva los papeles para su toma de posesión y le hacen su toma de posesión el día 1 de febrero, ¿vale? No estoy haciendo demasiado hincapié en los días, ¿vale? Porque no tiene mayor implicación. Nos dice, usted, como funcionaria del gobierno de Canarias destinada en la acción social de la consejería, ¿alguien sabe lo que es la acción social? ¿No? Vale, lo que pasa es que no serían para el Estado, estamos dentro de la consejería del gobierno de Canarias. Pero siempre, normalmente se llama igual, incluso en ayuntamientos, ayudas sociales o algún tipo de ayuda. Hay mucha gente, como dice Patricia, de las cosas de personal, que tenemos los funcionarios algunos gastos que están cubiertos, ¿vale? Pues esos gastos que están cubiertos a través de unas especies de ayudas que hay, se articulan de esa manera, ¿vale? Uno presenta las facturas y todo eso y se le concede cierto tipo de ayuda para sufragar ciertos gastos. Pues entonces lo que nos dice el supuesto es que nosotros estamos destinados en una consejería que trata ese tema de la acción social, ¿vale? El negociado donde estaremos es sobre el tema de la acción social. También en Traxatec, mira, pues en Traxa también tenemos el tema de la acción social igual. De media se suele llamar un poco muy parecido en todos lados, ¿vale? Por eso es importante también que lo tengamos más o menos claro. Vale, pues nos dice, mm, usted como funcionario del Gobierno de Canarias en esa acción social para cubrir los gastos de los funcionarios, ve una solicitud de Pepe presentada el 1 de marzo donde se pide que le abonen los gastos de la matrícula de la universidad pública, ¿vale? En la convocatoria de la acción social se dice explícitamente que solo se le concederá la ayuda a la primera carrera que tenga o que se curse. ¿Qué debe hacer? Esto es un supuesto bastante abierto porque quiero que meditemos y pensemos. Y yo voy a ir solamente dando pinceladas. Up, listo. ¿Qué tenemos que hacer? Van por ahí los tiros. Van por ahí los tiros, pero de la parte ya intensa del supuesto. Es decir, en principio tienes que interpretar que algo raro pasa, ¿no? Y entonces hay que hacer algo. Tú ponte en el papel o pónganse todo en el papel. Vamos a intentar ser participativos todos. Aunque digamos alguna chorradita, a veces es más importante tener claro esas cosas. A ver. Vale, vamos a intentar meditar que estamos trabajando como funcionarias o funcionarios de carrera y tenemos ese problema. Nos presenta una solicitud y una solicitud que no nos cuadra. Nos puede no cuadrar por lo que acaba de decir Davinia. Por ejemplo, este hombre debería tener una carrera y nos está presentando una solicitud. ¿Qué puede pasar? Lo más normal es que esté haciendo una segunda carrera y nos esté presentando los gastos para que le paguemos la segunda carrera, ¿no? Eso es lo más normal que suele pasar. Pero la cuestión no es tanto cómo procederemos, sino qué hay que hacer en un procedimiento administrativo cuando pasan estas cosas. La inadmisión la teníamos en qué artículo.
¿Alguien lo tiene a mano? 116, si no, bueno, no, 116 no. 100, vale, ¿la inadmisión te suena por qué caso se podía hacer? Claro, de por sí el sí, bueno, y la inadmisión a lo mejor del recurso, que a lo mejor no lo estoy enfocando del todo bien. De por sí, lo que tú tienes que interpretar es que el indubio pro actionis, lo que nos decía es que siempre hay que tramitar hacia adelante, ¿no? Eso de rechazarlo es un poco ilógico. Nosotros somos los que gestionamos la acción social de esa persona. ¿Por qué vamos a inadmitir? ¿Por qué interpretas tú que tenemos que inadmitir? Por la carencia de los requisitos, por no tener los requisitos. Lo mezclamos con la parte de los recursos. ¿O cuál era la fase del procedimiento administrativo? Iniciación, ¿qué más? Voy a apuntar, para los positivos voy a apuntar aquí. Eh, Patricia, Sofía, a ver, Patricia, Sofía, Davinia y Gara, estoy viendo algún mensajito. Vale, apuntarlo aquí para los positivos, porque esto no puede ser. Vale, iniciación, ordenación, instrucción y finalización del procedimiento y acabando con una resolución, ¿verdad? Entonces, ahora mismo estamos en la parte de iniciación. Nos tenemos que olvidar de todos los artículos que están en la finalización, en la instrucción, en la ordenación, ¿vale? Estamos en la iniciación. Una persona solicita algo. No tenemos claro si le corresponde o no. Entonces, habrá que requerir información, ¿no? ¿No lo ven? Si no tenemos claro si esta persona tiene otra carrera, si tenemos autorización para consultar, si tiene otra carrera, consultaremos. Er, requerir otra consejería, falta de documentación. Pedirle que subsane. Es correcto, Gara y Patricia. La idea principal es, si alguien va a iniciar un procedimiento, ¿vale? Y no es que falten los requisitos, si no faltan los requisitos fundamentales para poder iniciarlo, nosotros iniciaremos el procedimiento, iniciaremos la tramitación. En este caso, no parece que falte la documentación esencial, pero sí es cierto que detectamos algo que puede llevar a cabo o puede llevar a que la terminación del procedimiento no sea la adecuada. Entonces, podemos acudir a ese artículo 68 de mejora voluntaria de la solicitud o subsanación, si consideramos que es una cosa importante. Si nosotros detectamos que es una cosa de que no va a llegar a término la resolución, le mandaremos un escrito diciendo, debe usted presentar la documentación como que esta es la única carrera que posee, ¿vale? Vamos bien. Esto lo ideal es que razonemos las cosas. Habiendo solicitado un requerimiento, nos damos cuenta de que Pepe Benavente no tiene la titulación necesaria para ser nombrado funcionario de carrera 1. ¿En qué situación estamos y qué podemos hacer? Por eso estaba diciendo que era la parte complicada del supuesto. Teóricamente, la primera parte pues tenemos ahí esa subsanación, esa solicitud, ¿vale? Esa mejora voluntaria. Pero ahora nos encontramos con que esta persona nos presenta las titulaciones que tiene y resulta que no tiene la titulación de funcionario de carrera para poder ser nombrado a uno. ¿Qué hacemos? Aquí sí está inadmitir, le presento los papeles a la Consejería de Presidencia, Justicia, creo que es, y Función Pública o algo así, o Administraciones Públicas, lo nombraron funcionario de carrera y lo publicaron en el Boletín Oficial de Canarias. Él es funcionario de carrera.
Y entonces, en todas esas vertientes, ¿cómo podemos actuar? Vale, tú dices que si falseó la documentación, es una separación del servicio, una habilitación de por vida. Bueno, para no despilfarrar mucho e irnos mucho por las ramas, vamos a optar porque entendemos que cuando se confiere algo o se otorga. Sí, 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 él está trabajando como funcionario de carrera y por eso pide la acción social. Vale. La idea principal a donde tenemos que llegar, vale, Patricia dice también que puede ser un error de función pública. Cuando habla de error, sí, pero mm, cuando hagamos el supuesto, nosotros tenemos que meternos en la cabeza el ámbito donde estamos. Nosotros somos como un jugador de estos que se puede colocar en cualquier personaje, ¿no? Y nosotros nos tenemos que meter en el personaje de la persona que está tramitando la acción social. Eso que estás comentando, a efectos de enjuiciamiento criminal, pues podrían imputarlo por falsedad documental, ir al ámbito penal y todo ese tipo de cuestiones. Pero nosotros somos funcionarios de la acción social, ¿vale? Nos da igual. Nuestro problema es que tenemos que dictar resoluciones, ¿vale? Tenemos que dictar una resolución y no sabemos para dónde tirar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos claro en ese momento es que nos hemos enterado de algo que hay que poner en conocimiento, ¿verdad? Eso sí lo tenemos claro, que hay que poner en conocimiento. Entonces, en nuestra valoración jurídica del asunto entra lo que estaba diciendo, vale, perfectamente. Lo que pasa es que nos acordamos de un artículo que decía, cuando una administración tenga que dictar, es decir, no es el caso, pero cuando una administración tenga que dictar algo que considera manifiestamente que es ilegal, tendrá que requerir a la otra para que rectifique el acto, ¿vale? Para luego continuar. Esto no es el caso, pero sí es cierto que van por ahí los tiros. Nosotros no podremos dictar la acción social denegándosela, diciendo que no es funcionario de carrera porque lo es, ¿vale? Es funcionario de carrera porque está publicado en el Boletín Oficial del Estado como funcionario de carrera. Que las condiciones para poder ser funcionario de carrera no las tuviese, ¿vale? En el momento en el que estaba él postulando, pues eso es otro asunto. ¿Cuál es la cuestión? Que ahora mismo estaríamos ante una situación en la que nosotros interpretamos que Pepe no tenía los requisitos esenciales para adquirir la condición de funcionario de carrera o porque a veces en el tema de la nulidad del artículo 47 se vuelven difusas las fronteras. ¿Vale? Porque ese está más orientado a tener unos requisitos necesarios para que te concedan atribuciones sobre el dominio público y todo eso, pero en este caso también incluso estaría en el ámbito de que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento a seguir. ¿Por qué? Porque para un nombramiento de un funcionario público, necesitamos la titulación, la habilitación en el caso, la capacidad funcional, haber superado las pruebas selectivas, todo ese tipo de cuestiones. Todo eso es necesario para poder ser nombrado, ¿vale? Entonces lo han nombrado como si lo han cogido, él ni siquiera se ha presentado a nada, lo cogen y le nombran funcionario de carrera. Pues como se prescinde del procedimiento a seguir, eso es una causa que está tipificada en el artículo 47.1 de nulidad de pleno derecho. ¿Qué implicación tiene la nulidad de pleno derecho?
que en el momento en el que se dicte, Pepe deja de ser funcionario. Vale, ahí es donde quería llegar, como si nunca hubiese existido. Es decir, ese acto es nulo de pleno derecho como si nunca se hubiese existido. ¿Cuál es el problema? Que ese acto está dentro del ordenamiento jurídico. Ese acto convive con nosotros. Nosotros, porque sea nulo, no tenemos que dejar de hacerle caso. Lo que tenemos es que acudir a las vías de revisión para forzar ese acto y sacarlo del ordenamiento jurídico, por así decirlo, o sacarlo de la esfera jurídica, ¿vale? Hay que declararlo que ese acto es nulo y sacarlo. No vale con que nosotros lo interpretemos que es nulo, ¿vale? Entonces, teniendo claro que se ha concedido la condición de funcionario de carrera sin tener los requisitos esenciales para su otorgamiento, que el TREBEM nos dice que no se puede nombrar a quien no reúna las condiciones o quien no haya superado el proceso, sabemos que estamos ante un caso de nulidad, ¿verdad? De pleno derecho. Los casos de nulidad de pleno derecho, ¿cómo se pueden eh, marcar como nulos y dejar inválidos? La revisión, ¿a alguien más le suena el nombre? Revisión de oficio del 106. Vale, y esa revisión de oficio, ¿cómo arrancaba? ¿Cómo arrancaba? A ver si le suena. A solicitud de una administración, a solicitud de un interesado. No, no te preocupes. Re- Claro, se resuelve. Sí, se resolverá de oficio a pesar de que lo pida un interesado, ¿verdad? La cuestión es que aquí tenemos que entrar con que nosotros somos el inicio de oficio, somos otra consejería, no somos la consejería que tiene el acto, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede iniciar ese procedimiento? A ver quién más tenemos por aquí. Sofía, Patricia, Noelia, Naira, Jefferson. Uy, qué gente, qué gente. ¿Alguien le suena lo que estoy hablando? Vale, lo que quiero decir es, ¿qué formas hay de inicio de oficio? Y eran varias. Nos decía, de oficio se puede iniciar a propia iniciativa, por orden superior, a petición de otros órganos, por denuncia, ¿vale? Entonces, nosotros seríamos otro órgano que estamos pidiendo a la consejería que nombra a los funcionarios, ¿verdad? Vamos a pedirles que inicie un procedimiento de revisión de oficio, ¿vale? Como nosotros el órgano que lo detecta, vamos a decir Consejería de Educación, que es donde está Pepe Benavente. Pues entonces nosotros solicitamos de oficio que se inicie el procedimiento y además es una de las formas de inicio a petición razonada de otros órganos. Una petición razonada implica que no vale con que digamos, pónganse a revisar este acto. No, nosotros le vamos a aportar que el interesado, siendo funcionario de carrera uno, nos ha manifestado que no tiene titulación y que está pidiendo la acción social. Eso es una petición razonada como para que se inicie ese procedimiento de revisión de oficio. ¿Vale? Si la consejería competente para el nombramiento del funcionario de carrera es la Consejería de Presidencia de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ¿qué podemos hacer para que la administración sea consciente de ese asunto? Es esa solicitud de la revisión de oficio del acto, ¿vale? Si la forma de ¿Cuál es la forma de inicio de oficio? Hay algo por el que el otro órgano puede solicitar el inicio de oficio. Esto es lo que os estaba comentando de a petición razonada de otros órganos, ¿vale? Que también teníamos. Eso es importante porque la petición del interesado es fácil. Es una persona que lo solicita, pero el inicio de oficio entra en un desglose de cosas, ¿vale? Si nosotros estamos haciendo un supuesto, cualquier cosa que se escape de lo que es la forma de inicio de oficio,
pues entonces no sería un inicio de oficio y no se podría iniciar, ¿vale? En principio es que casi todo entra dentro de esos procedimientos, porque lo que no va a denuncia, ¿no? Porque voy, denuncio a fulanito diciendo qué tal y entonces la administración puede iniciar. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, ¿cuál es el plazo máximo de resolución? ¿Es necesario algún dictamen? Ujú. ¿Y dictamen? Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. ¿Y el sentido del dictamen era necesario? Vale, es importante los casos en los que el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias es favorable. Normalmente vamos a interpretar que sobre todo este caso, en todos los demás hace falta el dictamen, pero en los casos en los que estamos tocando algo tan importante como sacar un acto que ya está dentro de la esfera jurídica y puede crear al final un perjuicio muy grave, porque por ejemplo, esta persona que le vamos a quitar la condición de funcionario de carrera ha recibido nóminas, pero es que ha trabajado también, ha hecho un trabajo y por ese trabajo se le ha remunerado. ¿Vale? Ha podido firmar resoluciones, es decir, nos vamos a meter en un fregado de tres pares de narices, ¿vale? Entonces, este sistema por el cual se van a quitar los actos de la esfera jurídica es muy importante y necesita ese dictamen favorable, ¿vale? Favorable. En el caso de que no se obtenga ese dictamen favorable, ¿qué pasará? Correcto, no se podrá declarar la nulidad. Es decir, que sea un acto susceptible de esa nulidad y que se tenga que entender que el acto nunca ha sido dictado, no implica que haya un procedimiento para declararlo, ¿vale? Hay un procedimiento. En el caso en el que no, pues no nos han dado la razón, no podemos quitar ese acto, ¿vale? Y seguirá con nosotros, ¿vale? Y ese hombre seguirá ejerciendo como funcionario de carrera. Cuestiones, plazos de prescripción del derecho a ejercitar esta revisión de oficio. ¿Qué plazo hay? Vale, al final un acto nulo es muy grave, es muy grave. Con lo cual, en cualquier momento se puede ejercitar este derecho para para declararlo nulo y sacarlo, ¿no? De esta esfera que estamos hablando. Vale, habiéndose revocado el acto que le concedía la condición de funcionario de carrera, como Pepe Benavente consta en las listas de empleo, recibe una notificación para incorporarse como funcionario interino por un periodo de 9 meses. En su consejería existe una instrucción que dice que los funcionarios interinos deben ocupar puestos de nivel bajo y Pepe Benavente le ofrecen un puesto superior. No, no, en misma posición no. Como Pepe Benavente está un tío tan formal y bueno, estaba en listas de empleo y lo han llamado también. O de la misma, como suspendió, como lo dejaron sin ser funcionario de carrera, pues da la casualidad que estaba en alguna lista de empleo y lo llamaron. ¿Qué pensamos de este acto? Que puede ser anulable, porque cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluido la desviación de poder, es un acto anulable. ¿Se ha prescindido total y absolutamente del criterio seguido? En principio no. Total y absolutamente tiene que ser una cosa flagrante, es decir, que hay un procedimiento para contratar, eh, para licitar un contrato y que nosotros le digamos a un amigo que venga y nos pinte, ¿vale? Eso es prescindir total y absolutamente del criterio. Bueno, a seguir o eso. La cuestión es que sí es verdad que nos decía que cualquier cosa que se separe de los informes y todo este tipo de cuestiones, ¿qué tenía que ser? Además no lo dime.
Correcto, sí, motivado, motivado. ¿Vale? Lo que se separe de los dictámenes y todo eso nos dice que tiene que ser es un acto motivado, ¿vale? Pero es cierto que no llega a la condición de prescindir total y absolutamente del procedimiento a seguir. Eh, el tío estaba en la lista de empleo, se le ha nombrado, dentro de las plazas se le ha ofertado una que es la que estaba disponible. Lo que pasa es que eso, pues, no es del todo correcto, porque a lo mejor se podía haber buscado otra plaza que es la que debería haberse asignado en base al informe o la instrucción interna que hay, ¿verdad? Bueno, pues sabemos que este acto puede ser anulable. ¿Qué podemos hacer contra los actos anulables? Vale. ¿Y la declaración de lesividad mm, es una cosa que hacemos nosotros? Claro, el que nos va a dar la razón sobre la lesividad del acto, porque la nulidad, hay una cosa que son las, no lo diré, em, bueno, las condiciones que tiene la administración que están por arriba a nosotros en una relación jurídica, no estamos los dos en el mismo nivel, ¿vale? La administración tiene otras potestades que están por arriba a las nuestras. En contrato, por ejemplo, la interpretación del contrato es una de las cualidades que tiene la administración. Puede resolver el contrato, puede modificar el contrato y nosotros no tenemos que decir nada porque nos tenemos que quedar callados. Pues en estos casos, la declaración de nulidad la hace la administración sin contar con nosotros. Ahora bien, ya no estamos en un acto nulo que es totalmente gravoso. Ya estamos en un acto que se ha dictado, que ahora mismo me beneficia a mí, ¿vale? Y que a la administración no le interesa. ¿Es totalmente contrario a derecho? No. Lo que pasa es que es un poco irregular. Entonces, ¿qué pasa? La administración, al igual que tendríamos que hacer nosotros si las cosas fueran al revés, tiene que acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa a solicitar la declaración del acto lesivo para el interés público. Una vez tiene esa declaración de lesividad, puede anular el acto, ¿vale? Puede anular el acto. Entendiendo que el acto no reviste de especial gravedad y se considera contrario al interés del organismo, pues esta declaración de lesividad que habíamos visto, ¿qué plazo hay para acudir a los tribunales para esta declaración de lesividad? A ver si nos suena. Perdonad que estaba aquí poniendo un poquito al aire. Listo. Mm, a ver, Patrick, 4 años. Perfectísimo. Ah, perdona, Patrick, no había visto. 6 meses, perfecto. Caducidad si no dictan después de la resolución. Vale, correcto, ¿vale? Cuando tenía ese inicio de oficio, que es lo que estábamos viendo ahora. Vale. Entonces, anulado el acto, se dicta otro sustituyéndolo, donde se indica que cobrará un complemento específico mensual, ¿vale? De 40.000 euros. Usted, que es conocedora de la norma, sabe de sobra que el complemento específico que le correspondería para ese puesto es de 400. ¿En qué caso estamos y qué podemos hacer? Sí, esa rectificación, ¿vale? La rectificación de errores que teníamos, si teníamos 106, 108, lo tendríamos en el 109, puede ser, 109. Un error aritmético, correcto. Eso es un error totalmente descarado, que no es que se haya interpretado mal, no es que la persona que estaba transcribiendo la resolución se le fueron un par de ceros de más. La verdad que Casimiro a veces tiene una suerte que yo no sé, pero se le fueron un par de ceros de más y tiene esto. Con lo cual se puede rectificar, ¿verdad? Estamos en el caso de rectificación. Ahora bien, como ya pregunta final, ¿se pueden suspender los actos cuando se inicia la revisión de oficio? Patricia dice que sí.
Sí, Gara, vale, sí. Veo que hay más o menos consenso. ¿Y cuándo? Porque nos pone una limitación. Lesiona derechos a terceros. Era otra especialidad donde quiero llegar. Sobre todo, el problema es que muchas veces cuando se continúa con el procedimiento, bueno, cuando se continúa sin suspender el acto que estamos revisando de oficio, puede ocasionar muchos daños, ¿vale? Entonces, cuando cause un perjuicio irreparable, pues podemos suspender. Por ejemplo, si nos presentamos a una oposición, se va a celebrar el examen, ya nosotros nos han dejado fuera, ¿vale? Un perjuicio, entre comillas, de difícil reparación o irreparable, sería que a nosotros no nos dejen ir a hacer el examen. Entonces, podemos o suspender el acto, ¿vale? Y que no se celebre el examen hasta que se resuelva lo nuestro, o que nos dejen hacer el examen y que luego se valore, ¿vale? Pero la cuestión es que hay vías para suspender la forma, ¿vale? Entonces, la revisión de oficio, cuando cause un daño de perjuicio o difícil reparación, se puede suspender, ¿vale? Y había otro caso que también se podía suspender y sobre todo cuando causara perjuicio o difícil reparación, ¿vale? Y además os adelanto que también requería que se fundamentaran las causas del artículo 47 de la nulidad de los actos. ¿Cuál sería? La solicitud de suspensión la teníamos que hacer con los indicios estos de nulidad y aparte que ocasionaron un perjuicio de difícil reparación. Y es un procedimiento que hay también, vamos a decir, de revisión, ¿vale? O de impugnación, que el que nosotros lo presentemos no suspende la tramitación, pero hay un artículo concreto que nos dice que se puede suspender cuando se fundamenten las causas del 47 o tenga un perjuicio de difícil reparación. ¿Suena? ¿No? ¿Por aquí? ¿No? Es importante que lo tengamos, ¿vale? Lo tengamos presente. Lo digo porque ahora no está de más que estamos forzando la memoria cuando, quizás ahora cuando acabe la clase no, pero mañana o algo de eso, nos volvemos otra vez y le echamos un vistacito. Los recursos administrativos, ¿vale? No suspenden la tramitación, no suspenden la tramitación. Ahora bien, nos dice el artículo 116 que en el caso en el que el recurso se fundamente en el artículo 47, ¿vale? En la causa de nulidad, que habíamos visto que los recursos se tienen que fundar en las causas de nulidad o no nulidad, pues en el caso de que se fundamente en la nulidad y la conclusión o la cuestión de continuar la tramitación del procedimiento sin atender el recurso ocasiona difícil o imposible reparación para el interesado, pues se podrá suspender, ¿vale? Se podrá suspender. ¿Nos suena? ¿Nos acordamos? Era ese artículo que estuvimos leyendo, lo vimos en el BOE y era complicado de entender, pero que luego volvimos a repasar. Vale, perdón, 117. A veces, cuando diga los artículos, por favor, entended los orientativos siempre, porque a veces me baila alguno, ¿vale? Suelen ser próximos, ¿vale? Pero a veces me baila alguno para arriba, alguno para abajo. Vale, la cuestión es que ese procedimiento tenía una cuestión muy característica que era que el silencio administrativo, cuando pasaba un mes y no se atendía, ¿qué era? ¿Suena? El recurso era positivo, ¿vale? Entonces, el sentido del silencio era positivo, con lo cual, si nosotros presentamos ese recurso o en ese recurso
presentamos un otro sí indicando que solicitamos la suspensión. Si no se nos resuelve la suspensión en el plazo de un mes, no el recurso, tienen que manifestarse sobre la suspensión, sobre si realmente va a ocasionarnos un perjuicio de difícil o imposible reparación. Pues en el plazo de un mes nos tienen que notificar ese recurso, ¿vale? Diciendo si mantienen la suspensión o si sin embargo ellos consideran que no es suficiente para hacer una suspensión y ya está y se continúa. Si no nos dicen nada, se entiende que está suspendido, ¿vale? Se entiende que está suspendido. Vale, perfecto. Pues listo, pues esto es lo que tendríamos para la parte de este mini supuesto, ¿vale? Vemos que era un supuesto un poco amplio y la idea era razonar. Es cierto que tendremos más acotadas las cuestiones en el supuesto, tendremos nuestras respuestas y las tendremos más acotadas. ¿Cuál es el tema? Mi idea es que cuando nosotros leamos el supuesto, ¿vale? Nosotros tengamos ya la respuesta en la cabeza, ¿vale? No vamos a jugárnosla a ver cuál es mejor o peor dentro de las respuestas que hay. Nosotros tenemos que ver, pues, tal persona no tenía los requisitos esenciales para qué tal. Ah, mira, pues aquí nos puede estar hablando de lo que era de la nulidad que recuerdo. ¿Vale? Porque realmente eso lo tenemos que tener bastante interiorizado para que cuando nos presenten las respuestas tenerlo claro, porque si no, vamos a empezar a hacer cosas raras en las respuestas. Uf, esta puede ser, pero es que esta a lo mejor también y entonces ahí tardamos mucho tiempo, ¿vale? En procesar eso. Vale, ¿todo bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión? Voy a hacer un corte para tener dos vídeos para la preparación de esto.